Estuve computadora. Ahí. haciendo un curso asincrónico, eran clases grabadas de, mm, de 1000 mesetas, que no sé si el año que viene vamos a seguir con ese libro nosotros. Y en la grabación preguntaban en Argentina que querían saber psicólogos que trabajaran realmente con esta línea, y yo te comenté que te nombraron a ti y después nombraron a otro argentino. A Y Sergio, también ¿lo nombraron tu conoces? libro. Sergio, Ujú. ¿no te acordás el nombre? Igual hay muchos en Argentina que trabajan con esquizoanálisis. Bueno, sí, pero sin embargo, nadie ahí supo más que estos dos nombres dar. Claro, sí, Y ahí sí, compartieron el nombre de tu libro. Y- sí. Es probable que si conocieran mi libro y eso, que conozcan a Sergio también, que es profesor de la facultad de la UBA. Está en la cátedra de grupos, en la cátedra ahí que creo que está Persia ahí ahora. Hace un tiempo ya. Sí, sí, igual hay mucha gente, yo conozco varios, y varios grupetes incluso, o que trabajan por lo menos en líneas similares, ¿no? También, este, Ujú. sí, está Sambrini también trabaja. Adriana Zambrini. Si bien Adriana ahora está un poco retirada, pues se jubiló de la universidad y prácticamente, por lo que me dijo, del laburo en general y se fue de la ciudad, está alejada en Ujú. un pueblito lejos, ahí ya, si hace algo, hace por internet y no. Estaba bastante distanciada en general. Lo último que hizo fue republicar su libro, el primero que sacó sobre esquizoanálisis, que es El deseo nómade, Ujú. en una Ujú. versión artesanal que las hace una editorial llamada Vagante Fabulae en Buenos Aires, que los hace en un muy buen material, con tapa de cartón duro y con este, hojas de muy buena calidad. Ujú. Justo creo que lo tengo por aquí, lo tenía por ahí. Porque lo habían sacado antes por Editorial Lugar y después, los hacen en muy lindas versiones, es tapa Ah, dura, mira, tapa sí, sí, dura lo tengo. y cosido a mano, y las hojas son muy buenas. Qué Te dura lindo. esto mucho más que la versión, Claro, por ejemplo, que sacó original, ¿no? Por Lugar. La editorial Lugar fue la que sacó primero el libro de ella. claro. Sí. Sí. Ujú. Tiene otro editado también, que lo sacó con un psicólogo hace unos años, con otro colega de ahí de Buenos Aires, creo que es Maximiliano Friedman, que también estaban ahí un poco. Friedman creo que anda más entre el psicoanálisis y el esquizoanálisis, y Adriana es más esquizoanalista, más, Ujú. es más palo esquizo, ¿no? Ya viene del campo del Y psicoanálisis y después Estela del Villegas. tilloniano y se trasladó más Ujú. hacia la crítica esquizoanalítica. Ujú. Mm. Estela Villegas. Sí, también lo conozco. Sí, sí. Ujú. Me he comunicado varias veces con ella. Tengo uno de sus libros, Cartografía de Esquizoanálisis, creo que se llama. Ujú. No me Sí, equivoco. también trabaja el del Eh, esquizoanálisis, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Se queda cursos también. Tiene una página, salud. Medicina y arte. Yo he entrado Es- algunas veces, algunas cosas que he visto bien interesantes, sí. sí, sí. Tiene muchos libros. Creo que casi todo lo de Deleuze y Guattari lo tiene en esa página también, y algunas cosas Ujú. más. Mm. Sí, 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 sí. Por eso les digo, en Argentina hay mucha gente, muchos grupos, grupúsculos. A veces no son conocidos, ¿no? Yo creo que es la dimensión también de lo grande. En Ujú. Uruguay somos menos y nos conocemos. Es como más pequeño todo. Y Buenos Aires ya de por sí es grande, y toda Argentina es grande. Entonces, si no hay un circuito donde circulen las cosas es complicado, ¿no? O si la gente no está en esos circuitos, ¿no? Yo a Ujú. veces le digo a la gente, sobre todo, que se integre, por ejemplo, busque en Facebook, que hay grupos, ¿no? Hay grupos de Deleuze, de Guattari, que se meta ahí, que busque y se integre, porque es ahí donde suele circular la info de estas cosas a Ujú. nivel
local e internacional. Entonces, bueno, ahí uno se va enterando que hay congresos, que hay esto, que hay grupos, que hay cursos, que hay aquello y lo Ujú, otro, por donde suele más canalizarse, ¿no? Sí, Este, yo en mis inicios de cursos así, asincrónicos principalmente, eh, al- hubo, hice unos grupos con Denise Nagmanovich, que ella También otra trabaja mucho importante, del como estilo, es epistemóloga, ujú, pero también es pero una claro, pero todos eran autora o que conoce mucho a filósofos. Deleuze y Guattari. Claro, pero todos iban mucho lado para la filosofía, la Claro, me epistemología, y imagino. como que yo necesitaba ya como que, bueno, bajar a Deleuze a algo, Mm, eh, que fuera un psicólogo ujú, también, ¿no? Para poder pensarlo desde todos los lugares, porque estos autores invitan ujú, a esto, a ampliar la mente y a correrte de la disciplina, justamente es lo que ellos intentan, pero que también es interesante poder pensarlo con psicólogos. claro. ujú, Exactamente, sí. A nosotros, de hecho, nos pasó a nivel como colectivo que generamos, dado que estábamos integrando diversos grupos de esquizoanálisis y ligados a Deleuze y Guattari, donde habían muchos, demasiados filósofos, ¿no? Era todo muy, muy de filósofos. No está mal. Pero predominaban los filósofos sobre otras disciplinas. Entonces decidimos armar un grupo entre más psicólogos, gente vinculada ujú, a la pragmática social, por lo menos también, ¿viste? Entonces era como es como psicólogos, trabajadores sociales y otrólogos que están más en el campo de lo psi, de lo psicosocial y de lo social, más, más en lo pragmático, digamos, más en lo práctico y generamos un grupo ahí que incluso tiene una página web que es un blog, y un grupo que funciona por un grupo de WhatsApp y por reuniones por Zoom quincenales y cada tanto hacemos una presentación temática, una cuestión más abierta a todo público, que se llama Rizoma Iberoamericano de Esquizoanálisis. La sigla es RIE. Así se les ujú, ocurrió. Yo no fui muy partidario de esa idea, pero bueno. ujú, Sobre todo creo que era Joaquín Rodríguez Nebot que le encantó la idea del RIE. Y había que buscar algo del ujú, RIE. A mí me gustó más lo de internacional, pero bueno. Les gustó en vez de latinoamericano, iberoamericano y dejarlo así. Bueno, quedó. El rizoma ujú, iberoamericano de esquizoanálisis. Si quieren se pueden juntar. Yo siempre invito a la gente. Hay un ujú. WhatsApp y además Norberto reuniones por también Zoom que tiene, son sí, o Norberto sea, sin costo ni nada, no, no es un curso, los no es tiene en nada el de eso. WhatsApp. ¿Eh? Sí, ¿Cómo decía Silda? sí, que Norberto también tiene Norberto es parte varios del grupos Rizoma. formados. Sí, 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 sí. bien, bien interesante, ¿no? No, no puedo estar presencial, pero él los graba, entonces se puede seguir, ¿no? Asincrónico. Ujú. Ah, claro, porque Norberto, no sé si lo sigue haciendo, pero tenía unos encuentros cada 15 días, ¿no? Sí, Donde todavía. estudiaban a Guattari mucho. En uno de ellos está Bifo la semana pasada. ¿Quién? Bifo, Ah, Bifo Berardi. Berardi. Estuvo con él. Sí, sí, Ah, qué bueno. bien, bien interesante, ¿no? Para pensar en lo conectivo, ¿no? Todo lo que plantea con la manera como se subjetiva uno a través de estos dispositivos y cómo va mutando un poco la manera, la subjetividad, ¿no? Sí, sí. A mí Bifo es un autor que me gusta mucho. De los filósofos Sí, vivos, es uno de los que representó, más, sí. más me agrada, más Ah, es leo. re interesante escucharlo, es muy Mm. interesante. Sí, sí, Ujú. escucharlo y leerlo es muy bueno, sí, sí. Acá Tiene fue un libro sobre terrible, se Guattari, muy presentó, recomendable. Cuando vino al acá fue Uruguay, ter- ahí lo conocí, hablé con él un rato, me firmó el libro, sacé una foto con Ujú. él. Alfonso le dio su libro, había justo publicado Alfonso el libro de él, Una clínica analítica, el último, y se lo obsequió a Justo Bifo. de lo que hablábamos hoy, Alfredo, él se contextualiza cuando habla, él se sitúa, y eso me Claro, Ujú. parece maravilloso. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y justo parte un poco de eso, ¿no? De pensarse en situación, Bueno, ¿no? a mí quien me enseñó ese Sí, pensamiento
fue Denis Nazmanovich. Claro. A mí me llama la atención que haya cosas que haya aprendido tanto con ella, como Deleuze y otras, que pasé por la Facultad de Psicología y por muchísimos cursos desde el psicoanálisis y de otros lugares, y nunca los hayan mencionado estos autores. Me llama enormemente la atención. ¿La facultad no te los mencionaron, Mirna? Se trabajó brevemente en la bibliografía a ¿No? Deleuze y a Guattari, muy brevemente. ¿Vos cuándo cursaste? Me recibí en el 2000. Quizá tampoco elegí los seminarios, elegí seminarios de, de psicoanálisis y de vincular siempre dentro de pero del obligatorio muy poco vimos en alguna materia en tercero de Deleuze y Guattari. Yo me recibí en el 2006 o 5 o 6, por Ah, ahí. 5 6. Era Parecido, Planipur soy de tu todavía, edad. ¿no? Sí, Planipur. Sí, sí, sí. Te digo porque yo hice el mismo plan y en social era lo que más veíamos, psicología social, ¿viste? Que te mataban a Deleuze y Guattari. Y en mi época No, también no, antropología filosófica, que lo daba Revelato, cuando daba Foucault metía mucho a Deleuze y Guattari, ¿viste? no, De no hecho, tuve ese. el texto de Foucault lo conocí con Revelato. La Sí, primera vez que Foucault, a le oí Foucault lo vimos. mencionar, que lo mandó él como bibliografía, fue ese, la introducción a la vida no fascista, lo mandó Revelato, Ujú. No un tuve ese profesor que ya profesor yo. falleció, que era filósofo, que daba antropología filosófica. Y entonces cuando daba a Foucault, daba muchísimo de eso, lo compartía mucho. Al menos en mis años, ¿no? Y después social, la gente de social metía a Deleuze y Guattari un montón. Metía textos del Antiedipo, las máquinas deseantes, lo metían de mil mesetas a Rizoma y lo liso y lo estriado, de las Claro, tres yo ecologías, varios. ya me El fui análisis de la realidad corriendo. también. Mm. Capaz que también fueron las elecciones que uno fue haciendo, ¿no? Yo me fui más a la clínica, hice el servicio en el Maciel, capaz pero fue muy, muy poco, y la escuela de Frankfurt es la que más protagonizó, no tanto de Deleuze y Guattari. Mira, Es mi recuerdo, ¿no? yo la escuela de Frankfurt la vi solo en sociología y más nada. Sí, El eso, primer ahí año. un año, ahí vi algo. Mira vos, bueno, son los devenires y avatares. Sí, yo Y hice John el Rivière, quinto sí. recién, pero en el último año. Un servicio clínico que era con Alfonso, justamente, y era muy esquizoanalítico, ¿no? Ah, Pero no claro. solo, porque mirá que veíamos muchos formatos y dispositivos de psicodrama, de pillón, cosas de psicoanálisis. Trabajábamos con niños, por ejemplo, que veíamos mucho a François Dolto, que era por ahí una de las autoras que más trabajaban, además de Winnicott por ejemplo. Ujú. En fin, bueno, cosas de las Mm. formaciones. Bueno, ¿cómo han estado con Ah, las lecturas? sí, yo he estado, cada vez que intento conectarme a leer, me provoca leer desde la primera hoja. Y entonces en eso que voy tratando de entender nuevamente, llego al punto y ya no termino de cogerlo, pero esta lectura que he dado me ha permitido ubicarme mejor. O sea, me ha sido mucho más fácil con las cosas que tú has ido compartiendo, Alfredo. Ahora esta, una otra leída, he conectado mejor. Bien, eso es bueno. Sí, yo lo Ujú. mismo. Empecé con el libro de Kafka y también conectando mucho mejor desde el inicio. Ahí va, pudieron leer ahí La Colonia. Sí, sí, también lo terminé de leer La Colonia Penitenciaria. Muy linda la Colonia Penitenciaria, Sí. muy lindos Ujú, textos, ujú, muy lindo, una novela corta sería. Era de terror, diría yo, pero está buena. Misterio, suspenso. ujú. Alfredo, hay muchas superficies de inscripción, digamos. ¿Cómo? Eh, digamos, estas, lo que pasa, digamos, el cuerpo, hay muchas superficies de inscripción, no solamente Muchas. una, entender. Por ejemplo, el socius, el capital, o digamos, ¿son diferentes o es una sola donde se escribe? A ver, O sea, es una buena pregunta.
Yo al menos, por la lectura que yo hago de estas partes al menos, me parece, mm, o tiendo yo a visualizar, que cuando hablan de superficie de inscripción, se están refiriendo más al segundo tipo de síntesis, ¿no? Es decir, a la superficie de la superficie, a la síntesis de distribución y de registro, ¿sí? Porque es eso una superficie de inscripción. Y es donde se inscriben básicamente las diferencias, los cuerpos, las diferentes cosas que suceden, digamos, o que se dan en un campo determinado, o que se puede visualizar en un campo determinado, ¿no? Siendo, eso obviamente dependiente de quién lo visualiza, pero, o sea, de quién logra generar, porque es una generación también. Más allá de por decirlo de un modo, una superficie de inscripción que tal vez podamos visualizar como general, compartida de algún modo, también está el o lo que logra esa superficie de inscripción, ¿no? Eh, entonces yo al menos en esta parte del antiedipo, tiendo a pensar, y en esta parte del pensamiento de Desi Guattari, yo tiendo a pensar más la superficie de inscripción como algo muy ligado a la distribución y al registro, no a la síntesis conectiva y no a la síntesis Conectivo, de consumo, ¿sí? A de la de consumo. producción de sujeto, sino más como del segundo. A ver, entendámonos, ¿no? Ellos lo dicen una y otra vez. Esto es como un modo analítico de generar una lógica como de tres partes y de tres cuestiones que funcionan, pero que están mezcladas y funcionan juntas, ¿no? Entiéndase bien. Siempre. Ellos lo dicen más de una vez esto, desde que arrancan hasta que siguen y terminan con esta cuestión, van diciéndolo. Esto es como también una lógica analítica, pero está todo mezclado esto en la realidad. No es que vamos a visualizar, acá está la conectiva, allá está la de registro y allá está la de consumo y se logró el sujeto. No, no, está como mezclado, ¿sí? Hay un orden lógico y analítico que ellos colocan, ¿sí? Lo mismo que con las máquinas de cada síntesis, pero esto funciona en la realidad todo mezclado, ¿ah? Y seguramente haya segundos o nanosegundos donde se dan las síntesis, las tres, ¿se entiende? En este proceso de producción de lo real. Digamos, si lo pensamos Ellos comparando tratan de un dar poco, cuenta con estos tres tipos de síntesis. digamos, esos paralelos que son odiosos, pero digamos, si lo pienso con la tópica freudiana, sería como lo conectivo sería lo primario. Es- podemos decir que sí, podríamos decir, si bien es todo un proceso de producción del inconsciente, podríamos decir que la síntesis conectiva se liga un poquito más al proceso primario. Sí, freudiano, en el sentido de que es todo, es un todo mezclado que se conecta con todo. La realidad como sustancia absoluta primera. Todo es un todo mezclado, todo Claro, entrelazado, todo. claro, ahí No hay todavía no hay un todavía, por sujeto. decirlo de un modo, en este momento lógico-analítico, todavía no hay inscripción, distribución, registro. ¿Se entiende? Y no hay un Después sujeto, vienen que las cosas, aparecería acá el... está esto, acá está lo otro, acá, ¿no? Ese momento del proceso más distributivo del proceso de producción. Digamos, es cómo se organiza la materia, ese Sí, tiempo, por decir ese tiempo. sí, sí, está bien. Aparte, como verán, ellos, viste, vieron, no tienden incluso a criticar hasta la noción de psíquico y psicológico en esta parte del Ujú, antiedipo, ¿no? O en el antiedipo mismo. En este afán ujú. de construir una psiquiatría materialista, como dicen ellos, hasta Claro, en ese cuestionan, punto, por ¿no? ejemplo, la fantasmática inconsciente, cuestionan
cosas que van por ese plano, ¿no? Ese doble de lo real que hace el psicoanálisis, u otra psicología ujú, que apuestan a lo mismo, lo cuestionan muchísimo, ¿no? Porque para ellos la realidad es una, ujú, lo real es una cosa, no hay doble real. ujú, Entonces, la materia es materia, sea energía, sea otra cosa, sea los formatos de la materia que la materia tenga, no importa, es materia. ujú, ujú, Sí, pensando en esto que dice Hilda, no sé si va por ahí, pero como que, que en esto de lo conectivo, uno piensa, bueno, está buena, se me viene la teoría de Melanie Klein a la cabeza, ¿no? Con todos los heces y los vientres y los intestinos y esto y lo otro y el pene. Ujú. eh, lo mismo que comparten el delirio que habla Freud, pero le critican, no, les dicen se quedaron ahí y lo llevaron para un lugar. Exacto. Que después habla del juego de los niños, ¿no? Que sí, los niños juegan con esto y con esto, pero como que uno piensa, bueno, uno puede volver a cuestiones de Melanie Klein y están buenísimas. El problema es que sacó todo lo sí y concluyó en una sola cosa. Exacto, sí, hicieron tanto Freud en su momento como Klein en otro, una esencialización de los procesos productivos de lo inconsciente y lo ujú, capturaron en ciertas estructuraciones significantes, ¿no? En el caso de ujú, Freud, Edipo y una visión de la sexualidad, ¿no? Incluso habría que decir que ujú, Deleuze y Guattari son más pansexualistas que Freud, porque para ellos la sexualidad está en todo. ¿Por qué? Porque hay placer, porque hay ujú, goce, porque hay deseo. Entonces, la sexualidad rodea absolutamente todo para Deleuze y Guattari. Son más pansexualistas en ese sentido que Freud por lo menos hacía unos cortes ahí entre lo que correspondía al sexual, lo que no, lo sublimado, las cuestiones este, ujú, culturales, en fin. Pero para Deleuze y Guattari, lo cultural también es sexual, o sea, todo termina siendo sexual, ¿sí? Al menos en esta visión ujú. también del antiedipo, ¿no? Desde el punto de vista que es todo libidinal, ¿sí? Claro, eso tiene que ver con esta energía de producir, esta conexión que busca, la libido buscaría la conexión, es la energía que conecta. Entonces, Exacto, desde ahí, claro, ya puede conectar en la multiplicidad, digamos. exacto. Ujú, La libido, si bien ellos hacen este proceso de que las síntesis conectivas tienen libido, o la energía de la libido, el numen de la distribución y el registro, y las ujú. voluptas del goce del sujeto, igual todo es libido también, ¿no? Como Todo es así libido. decimos todos, Ujú, todos producción de producción, más allá de los tres niveles, también todo es libidinal. ¿Ah? Por eso insisten mucho en ujú, que no hay diferencias de libido. No hay una libido, no sé, sexual por un lado y económica, capitalística por otro, por ejemplo. No, no, no. ujú, Todo es libido y sexual, ujú, ¿sí? Incluyendo los goces que hay en el propio los propios procesos de producción capitalísticos también, ¿no? O así como ujú. todo, ¿no? Como en todo socius, digamos, también, ¿no? Sea el socius que sea, el ¿La socius. libido ahí la estás manejando como, como el deseo o Sí, no? ¿O es lo ellos? mismo, sí, sí. Recuerden que deseo es producción. Recuerden que deseo es todo este proceso de producción de lo real. ¿Ah? Ujú, Ellos no diferencian, al revés del psicoanálisis, un deseo que surge, no sé, en determinado momento de un proceso productivo de algo vivo, como un humano. No. El deseo para ellos está como desde el vamos, todos estos deseos. Todo ujú, digamos, el deseo
es inmanente a la naturaleza, a la sustancia, a la materia, ¿sí? Hablando espinosistamente, digamos, o algo así, Ujú, teresianamente, o de Leuso guattarianamente, ¿no? Pero el deseo no es algo que comienza en un punto y termina en otro, no, ¿sí? Está, transversaliza absolutamente todo, ponerlo en ujú. forma clara, digamos. No es un Claro, deseo que surge a y ahí partir de algo que pasa a nosotros, no. Esas son otras dimensiones, en todo caso, de la cosa, ¿sí? O cómo encarna ujú. eso deseante en nuestra propia materia como modo, ¿sí? Como lo singular que somos. Pero ¿Cómo es una encarna? encarnación de ese deseo, ¿se entiende? Es como cómo se manifiesta el deseo en nosotros, en todo caso. Como algo del orden de lo deseante de toda la materia eh, es de algún modo trabajado y procesado en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Digamos, ahí la pregunta sería por el deseo. ¿Cómo se ha ido, digamos, produciendo el deseo en cada uno? Viene Diego. ¿De acuerdo? Digamos, con qué ha ido conectando y eso daría cuenta del deseo singular. Claro, por eso, a ver, está entrando ahí Diego. Hola, ¿qué tal? Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenazo. Este, repetinos la pregunta, Hilda. Sí, sí, es que yo estaba conectando primero que no ven el deseo como falta, un poco esto de los lacanianos, ¿no? Que el deseo es el deseo del otro y todo esto, ya. Ujú. Yo entendía que para ellos la pregunta sí está en el deseo, pero en el deseo, en la medida en cómo cada uno ha ido agenciando su deseo, con qué ha ido conectando que va a producir una singularidad, digamos, ¿no? La manera como cada uno vive su subjetividad tiene que ver con esas conexiones. O sea, en esa medida se preguntan por el deseo. Claro. O sea, el, el deseo vendría a ser para ellos el proceso de producción absolutamente de todo lo que hay. Entonces, cada cosa tiene sus modos de encarnar esos deseos, ¿ah? Ujú, O ese deseo. No, podemos hablar de deseo en plural también, pero bueno, si el deseo es proceso de producción de lo que hay, de lo real, de lo material, entonces el asunto, por ejemplo, en lo humano es cómo ese deseo se encarna en nosotros, ¿ah? Eh, Evidentemente, siempre va a haber cuestiones deseantes de la materia en sí misma, es decir, de todo lo que hay en sí mismo, ¿no? Además de su propio proceso productivo en relación a la singularidad del modo de la materia que somos, ¿no? El ujú. modo humano no es el mismo de la araña, o el mismo de la piedra, o el mismo de la madera, o el mismo del cielo, o el mismo de las nubes, ¿se entiende? Entonces, obviamente los humanos tenemos modos singulares de generar nuestra propia producción deseante, ¿ah? Pero no está alejada de la producción deseante del resto de la sustancia, del resto de la naturaleza, del resto de la materia, ¿no? Y todo lo que hacemos también está en la lógica de la síntesis conectiva, conectada también no solo a los demás humanos, sino a todo también. Todo lo que hacemos impacta, ¿no? Por eso está bueno esto cuando ellos plantean lo de los tres socios, ¿sí? Lo de los tres cuerpos sin órganos sociales, ¿no? Porque lo que están diciendo es también que lo humano, en parte, es generado por eso, o digamos por el resto del proceso productivo de la materia, y a su vez también volcamos en nuestra producción social modificaciones al resto, ¿ah? Por lo menos hablando tal vez del planeta Tierra, ¿no? Y eso es altamente visualizable, no solo hoy día, sino tal vez varios siglos
milenios atrás. Tal vez los más cercanos a la naturaleza eran los habitantes de lo que llaman Deleuze y Guattari el primer cuerpo sin órganos, ¿no? Esta social, cuando el cuerpo está centrado en la tierra, ¿no? Los primitivos, los llamados salvajes, los indígenas, etcétera, ¿no? Los primeros pobladores humanos que generaban una lógica donde todo estaba circunscripto a cómo vivían ellos la naturaleza, el sitio donde estaban, el lugar, el hábitat, los animales, el agua con la que estaban, los cerros, las montañas si las había, etcétera, ¿no? Las nominaciones incluso vienen por ese lado. Bueno, recuerden lo que les dije la vez pasada de los dogones, ¿no? Es muy interesante esto que ellos visualizan. Su forma social como un huevo, social y natural, ¿no? Porque no hay desligazón ahí en la mente de estos pobladores. Pero la cosa empieza a cambiar cuando advienen los imperios, advienen los primeros formatos estatales, y hay una reconversión del campo sociohistórico, del campo social, del hábitat. Ya no es el hábitat natural, empieza a generarse un campo mucho más de lo que denominamos artificial, ¿verdad? Empiezan a generarse caminos, construcciones, urbes, ¿no? De a poco se va montando otra generación de mundo circundante y contextual e inmanente, ¿no? A los humanos. Entonces, el régimen de lo que ellos llaman lo bárbaro, lo despótico, estos imperios van generando otro mundo totalmente diferente, que también repercute en el mundo de lo natural, en la tierra en sí misma, ¿no? Van generando cambios, ¿no? Ya no es los árboles, ya no son las plantas, no son los animales, el río natural, etcétera. Allá hay represas, el agua viene por otro lado, hay calles, hay casas, ¿no? Se cambia la cosa. Y ni hablemos en el formato actual, ¿no? En el llamado capitalismo, ¿no? La axiomática del capital, ese cuerpo sin órganos que abre a un mundo aún totalmente diferente, ¿no? El industrialismo mediante, ¿no? El industrialismo es como para ellos el inicio del régimen del capital propiamente dicho como tal, más allá de que el dinero estuviese antes, pero la fuerza que toma con el régimen industrial y el ascenso de la burguesía es muy diferente. Y también los fenómenos que advienen con eso, ¿no? Las urbes ya son más globales, el modo humano de los pequeños estados, ¿no? Un poco los imperios terminan por extinguirse o casi, y lo que hay son más el régimen de los estados, ¿no? Estados democráticos, el Estado-nación, los estados democráticos en general, más allá de algunas dictaduras que siempre hay, obviamente, pero bueno, es como ese régimen que generaliza además y permite una circulación del capital muy diferente, ¿sí? Se generó toda una subjetividad y toda una lógica de estados donde la democracia tiene un factor fundamental, lo que denominamos democracia, sistema republicano, representativo y demás, que ayuda a ligar en forma más liberada al capital en sí mismo, ¿no? A las transnacionales, a los grandes capitales, no solo los pequeños capitales o los pequeños burgueses. Las grandes burguesías o las élites, ¿no? Tienen otra cuestión. Incluso es algo muy interesante, dicen Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que es que es insospechado, uno en una parte lo dicen, que no había leído no hace mucho, recordándolo, es insospechado aún, dicen, lo, lo grande y la generación de cambios que puede llegar a tener aún el capital.
¿Ah? El capitalismo está comenzando, decía Andrés Guattari, de hecho. Recién esto está comenzando. Todavía no sabemos qué dimensión puede tomar, ¿no? Incluso hablan en forma un poco metafórica, como que esto va a seguir disparándose hasta la luna y más allá, ¿no? Tiran esa idea que esto va a generar cosas más allá del planeta Tierra. A ver, en el 68 el hombre llegó a la luna, ¿no? En el 72 se escribe en el libro. Ya el tema de la NASA y los viajes eran una realidad. Si hoy visualizamos lo que está ocurriendo con Elon Musk y toda la inversión de grandes capitalistas, ¿no? O grandes billonarios, como les dicen. Hace poco leí que está por salir seguramente la primera persona trillonaria, que sería un cambio importante, por lo menos para una subjetividad, pero generaría una acumulación muy importante de capital, una sola persona, ¿no? Ojo, no es pavada tampoco ese dato. Bueno, no sé si es Elon Musk o alguno de esos que andan en la vuelta, pero bueno, hay toda una lógica de pensar ya el capitalismo por fuera del planeta. Ya está eso, ¿no? Eso ya está, es una cuestión de tiempo. Que llegue, no más, ¿no? O sea, tal vez sea como dicen Deleuze y Guattari, ¿no? Esto está recién comenzando, ¿no? Todavía no sabemos hasta dónde puede llegar la lógica de la axiomática del capital, con sus transformaciones, pero que continúan. Pero bueno, no sé si me fui muy por las ramas o contesté algo que preguntaron. Es que ellos invitan a conectar aquí, conectar allá. Exacto, exacto, ¿no? Por eso es muy importante cuando estamos trabajando, ¿no? Nosotros que somos psicólogos, si bien está bueno tener la mirada amplia, también circunscribir, ¿no? Porque hay lógicas que van muy en lo práctico pragmático de lo que está pasando, ¿no? Ayer nosotros tenemos que afinar más hacia dimensiones microsociales, por decirlo de un modo, ¿no? Ujú, Teniendo en cuenta todo esto también, obvio. Eso está. ujú, ujú. Bueno, bien. Si tienen alguna cuestión más que les interesaría visualizar o quieren continuar con lo que más o menos estábamos. Ujú. Estamos en la última parte del sujeto y el goce y vamos a entrar a psiquiatría materialista, ¿no? Sí, Es lo que hemos hace estado hablando exactamente últimamente. andábamos en la página 27 todavía. Ujú. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a ver esto del huevo? Sí. Ujú. El cuerpo sin órganos como huevo. Aquí con respecto a eso, esto de intensidad cero, que Sí. yo me quedé tratando de entender, se refiere a esto, a ver, que se puede a la vez extender y volver a contraer. Digamos, estaba pensando, por ejemplo, en una calefacción y que uno cierre en un ambiente cerrado, mantiene esa misma temperatura. Ujú. Pensaba así, que hay una vuelta, digamos, que se extiende hasta un límite infinito, pero retorna y por eso se mantiene en intensidad cero. Mm. Sí, la vez pasada yo también le decía que cuando lo leí por primera vez me resultaba muy curioso e intrigante esto del cuerpo sin órganos Ujú, entendido como lo dicen ellos, una intensidad igual cero. Pero claro, cuando uno entiende lo que ellos dicen, de que el cuerpo sin órganos no le gusta la organización, tiende a ser, como dicen ellos, una especie de motor inmóvil, tiende como a parar la ujú, cosa, ¿no? Cuando las máquinas deseantes vienen conformando demasiado, el cuerpo sin órganos es como que empieza a rechazar y a bajar, claro, tiende a eso, tiende al cero, la tendencia, ujú, cuerpo sin órganos. Recuerden que el cuerpo sin órganos para ellos representa la antiproducción o es la antiproducción. Entonces, claro, tiende a no producir, justamente, es antiproducción.
Eh, pero en ese proceso de choque, cuerpos sin órganos, máquinas deseantes, genera cosas. Entonces produce, obviamente, ese coaccionar de ambas partes. ¿Sí? Y es más, el cuerpo sin órganos hasta tiene como una función muy vital, ¿no? Como es esto de, por ejemplo, cuando nos pasa a nosotros, esto de, esto, algo me incomoda, algo me está jorobando, algo está mal, ¿no? Y puede esto estar refiriéndose a algo que nos está pasando, ¿no? A algo de una lógica de un cierto orden que no me está gustando, ¿no? Provenga de donde provenga, ¿no? De un campo afectivo, de una relación amorosa, del trabajo, de algo que sucede en la familia, ¿no? De ciertas pasiones que capaz que no están buenas. Llega un punto que decís, pa, no, esto ya no lo quiero, no sé, y quiero otra cosa. Bueno, ese indicador, digamos, ¿no? Es como el cuerpo sin órganos actual, ¿ah? Donde por ahí está avisando y tendiendo al cero en algo, ¿no? Como diciendo, ah, esto ya no va, ¿no? Entonces, ahí viene esa fuerza hacia el cero de esa lógica y está como queriendo generar otra, a su vez, por el choque, ¿no? Porque tampoco las máquinas deseantes es que se queden quietas, digamos, en esta lógica teórica, ni el cuerpo sin órganos, entonces, bueno, un poco como dice Artaud, el cuerpo rechaza al organismo, entonces quiere hacer algo en contra de él. Entonces genera algo diferente, ¿no? Hace mover la cosa para ellos. El motor inmóvil Sí, sí, no deja de ser un motor. sí. No, pensaba que esto que dices es importante para la clínica. Claro, sin duda. Ujú. Sí, sí, sí. Es más, si uno ve recomiendo que le peguen una leída si no la han leído, la meseta sobre el cuerpo sin órganos, y es muy clínica. La meseta del cuerpo sin órganos es muy clínica. Nos hablan de los cuerpos sin órganos de los esquizofrénicos, de los adictos, de los masoquistas y los sádicos, o los sadomasoquistas, en fin. Toman muchos cuerpos sin órganos de visualización clínica, justamente, ¿no? Aparte ya están en una lógica donde hablan del cuerpo sin órganos y están como ya desentendidos de las máquinas deseantes, en mil mesetas, Ujú. ¿no? Creo que esto estamos viendo es antiedipo, ¿no? Tiene la lógica de la escritura de ese momento, del proceso de pensamiento de ese momento. Pero ya en mil mesetas están en otra cosa, ¿no? Máquinas deseantes está más desechada y cuerpo sin órganos toma una dimensión mayor incluso, ¿sí? En conjunto con el concepto de agenciamiento. Ujú. Digamos como intermaquínico, una cosa así, ya no solamente pensar en la máquina, sino ya Sí, va pensando inter, ¿no? sí, sí, sí. Como más Exacto. De hecho, es complejidad, interesante que hasta en este multiplicidad. propio capítulo, ya más cerca del final, ellos hasta entreveran más la cosa y llegan a hablar de, en vez de cuerpos sin órganos, de la tierra, del bárbaro y del capital, de máquinas. Porque también son máquinas Ujú, sociales, son mega máquinas. Entonces hablan de la máquina, de la tierra, de la máquina, del, del, del- de la barbarie, de la máquina, del capitalista o del capital, ¿no? Porque también son máquinas, o sea, ¿no? Hay un juego ahí ya que no importa si estás hablando tanto de cuerpos sin órganos, tanto de las máquinas deseantes o de la máquina, porque de última es lo mismo. ¿Se entiende? ujú. Porque a su vez también el cuerpo sin órganos no deja de generar cambios y producir otras máquinas decentes. Entonces es como también esto, ¿no? Si todo es la misma cosa, bueno, más allá de que tomen dimensiones diferentes, la materia, por un lado, sea en su, ¿no?, constructo teórico, por momentos cuerpos sin órganos, por momentos máquinas deseantes, no dejan de ser lo mismo. ¿Sí? Es una, como digamos, conformación determinada de la materia en un momento o en otro, pero son lo mismo. Más allá del formato que tengan en un momento o en otro. ¿Sí?
Este, claro, sí, yo en la clínica, por ejemplo, me gusta pensar a veces las cosas así como cuerpos sin órganos, ¿no? Porque tiene mucho de esto de la lógica de ir pensando, bueno, eh, es muy similar a cómo Guattari después denomina la línea de fuga, ¿no? La línea de fuga autopoética, todos estos procesos. Porque es como ese cuerpo sin órganos en movimiento, funcionamiento. Es como esto de pensar, bueno, ¿y para dónde va esto que va, ¿no? Discursiando el sujeto, actuando, haciendo, donde muestra fisuras, donde muestra que hay otras cosas, ¿no? Eh, que por ahí hay cuestiones que ya no van en una lógica tan repetitiva y puede ir hacia otro lado. Entonces, bueno, cómo tratar de agarrar este, lo que serían como índices maquínicos para que el cuerpo sin órganos fluya para otro lado, o en otro lenguaje guattariano, haga una línea de fuga hacia otro lado, ¿no? Algo autopoético por otro lado. Hay muchos modos dentro de las herramientas que dan del Guattari o Guattari, como para ir pensando la cosa y actuando en la cosa clínica, ¿no? Ujú, Mm. ujú. Claro, como que se abre un posible. Siempre se abren campos de posibles, eso es lo bueno, siempre. Ujú, Uno creo que en este modo de pensar la clínica tiene que estar como abierto a eso, a ver por dónde se abren los ujú, campos de posibles, justamente, ¿no? Es por ahí donde se despliegan las novedades, las líneas de fuga, ¿no? La posibilidad de que surja algo del orden de un cuerpo sin órganos que quiere romper un poco la cosa y generar cambios. ¿Mm? ujú. Por donde, digamos, en este confronto de un organismo o de un orden, si quieren, contra el cuerpo sin órganos, bueno, por donde se ve las fisuras del orden y el cuerpo sin órganos entrando, ¿no? Ujú. Bueno, eso también es esperanzador, ¿no? Porque no queda todo sellado. Siempre va a haber una posibilidad, una apertura donde se fuga, digamos, algo, ¿no? Siempre. Eso es lo bueno, siempre. Ujú. Siempre aparece la posibilidad de la singularidad, ¿no? De la posibilidad de que haya la diferencia, como dicen ellos, ¿no? Esta cuestión de generar algo distinto, ¿no? La diferencia emerja en sí misma, ¿no? Algo del orden de lo novedoso, del cambio, de la transformación. Siempre, siempre, siempre. Eh, no hay subjetividad condenada a un orden eterno. No existe eso. Nunca existió, si vemos la historia de la humanidad, porque siempre hay cambios, para bien y para mal, pero siempre hay cambios. Y lo mismo, a ver, quienes conocemos como psicólogos a personas, o incluso cuando conocemos amigos, familiares y demás, bueno, vemos que la gente cambia, ¿no? Uno mismo ve que tiene cambios. Bueno, es así, ¿sí? Obvio, hay a veces cosas más patológicas, enfermizas, que, bueno, frenan más el cambio, ¿no? El cambio es... Pero bueno, son los casos más raros, ¿no? Las situaciones humanas más raras, ¿no? O las que menos se dan. Nos puede tocar, ¿verdad? A ver, yo qué sé, trabajo por ejemplo, con personas con esquizofrenias muy complicadas y bueno, a veces el cambio, la posibilidad de cambio está como más restringido, ¿no? A veces uno se contenta con pequeños logros en relación a lo que puede lograr otra persona, muchas veces, ¿no? Y bueno, es así, eso es así. Y ni hablemos de un autista o de alguien con otras patologías, no sé, ya hasta orgánicas, no complicadas. Obviamente que esos son las cuestiones que, bueno, nos pueden frenar, evidentemente, ¿no? Pero después, en el resto del campo, hay, hay- Mm. hay bastante esperanza, digamos, ¿no? No sé si me voy a alejar mucho. A ver, no, dale bien, dale. No, yo pensaba, ¿no? Trabajé muy poquito tiempo con niños, pero sí me he formado mucho con personas que traen casos clínicos de niños
y supervisiones de niños porque me gusta y porque, bueno, por los diferentes compañeros que he tenido. Y pensaba, ¿no? Estaba pensando, ¿en qué momento el psicólogo se pierde? Porque los psicólogos de niños trabajan así, no lo saben. Pensando en que no le pasa tanto esto. Capaz que en la teoría, cuando tiene que escribir un trabajo, el psicólogo infantil termina escribiendo lo mismo, pero a la hora de jugar, tú ves salud en un niño cuando, salud entre comillas, tú ves que la cosa está buena cuando aparecen las conexiones, cuando, no sé, aparecen animalitos, aparece movimiento, aparece un dibujo, ya sea aparece el dibujo, no importa si el dibujo aparece con negro y con pero que aparezca el dibujo, o empezó a traer, cuando un niño trae animales, o cuando en el dibujo hay cosas nuevas, cuando aparecen cosas nuevas, como que estaba pensando que el psicólogo infantil trabaja más así, intuitivamente, creo que en esto del juego. Sí, Ujú. Deja que el juego se vaya ¿no? para cualquier lado. Sí, porque el niño ya elabora sus líneas de fuga, ¿no? Eh, Cuando Deleuze y Guattari trabajan mucho a Hans, por ejemplo, o el caso, uno de los casos de Klein, una de las cosas que más visualizan es eso. Más allá de las interpretaciones que les pueden dar, en el caso de Hans, por Ujú. vía de Freud, los padres, o en el caso de Richard, creo que es el de Klein, Klein, Ujú. más allá de sus intervenciones, interpretosis y demás, los niños fugan con el juego. Eh, Fugan, sí, dije bien, con el juego mismo, en sí mismo. ¿Ah? De eso se dio cuenta Winnicott, ¿no? Cuando dijo, lo importante no es tanto interpretar, sino permitir jugar. Dejá jugar el Ujú. gurí, te está diciendo Winnicott. Lo que tiene que hacer el psicoanalista ahí es permitir que juegue. Porque en el mismo juego es donde donde surge Ujú. la terapéutica, ¿no? El desbloqueo de emociones, de cuestiones, o te las muestra, o te las puede decir de un modo u otro, ¿no? Vos capaz que actúas más como especie de testigo y especie de, en todo caso, de jugar con él, ¿no? Winnicott también tenía esta cosa de jugar con el niño. Que Pavlovsky, recuerdo que toma El muchísimo juego también para el propuesto, ¿no? psicodrama Ujú. y los grupos de niños también. Esto de, con Winnicott Jugando. aprendemos que la intervención capaz que es más jugar con el gurí, estar, o con los niños, que estar interviniendo desde la lógica adulta ideo-verbal y todavía interpretósica, ¿no? Edípica o cual fuere. Incluso Y hasta creo que con Diego quería adultos, decir ¿no? algo. Winnicott con adultos era alguien que en momentos de personalidades frágiles o borders o cosas así, o situaciones afectivas complicadas, a veces era un abrazo. Y Winnicott no tenía problema, ¿no? He Ujú. leído varios textos de Donald Winnicott y él no tenía problema en abrazar a nadie, ¿no? No como los psicoanalistas, muchos psicoanalistas que hasta tienen problemas de si le dan la mano, un beso al paciente, y que hasta llegaron a escribir cosas que he leído de algún psicoanalista uruguayo, de que psicoanalista que toca es malo, ¿no? Porque más vale no tocar al paciente, la distancia corporal, no sé. Bueno, no siempre, ¿no? Claro. Depende de la Ujú. situación, del contexto. Está bien, no vas a vivir toqueteando al paciente ni nada por el estilo, pero puede ser una intervención estratégica, continentar a alguien capaz que con un abrazo en un momento determinado, obvio. Cuando Ujú. trabajas en sala, es imposible, Claro, imposible. claro, claro. Ni hablar, me imagino, ¿no? Y en salas psiquiátricas ni hablar. Ya los pacientes, ahí sí, a veces tenés que poner la distancia porque se te pegan mucho en exceso. Los excesos son malos, para un lado o para el otro.
Diego, no sé si habías levantado vos la mano o fue un error, porque vi la mano Sí, sí, sí levantada. lo Ah, hice. ya. Bueno, no te Sí vemos, lo no hice, pero no te... quería interrumpirlos. Como no tenés la cámara, no estaba muy seguro de eso. Sí, perdón que ande sin la cámara. El internet está malo y si la prendo sé que se cae la llamada, ya por experiencia. Bueno, que justamente lo que quería comentar es que yo trabajo con niños y gran parte de todo es dejarlos dibujar. Claro, también hay dibujo temático, por ejemplo, pero es dejarlos dibujar, dejarlos pintar, dejarlos jugar y acompañar. Acompañar, ir haciendo preguntas, pero desde la curiosidad, no desde la corrección. Por Exacto. ejemplo, hace poco jugué con un niño, quería jugar con unas especies de tapitas que tengo y me puse a mí un personaje de niño. Y bueno, yo no soy un niño, pues. Y yo le Ujú, pregunto, ajá, ¿y por qué soy este? Y él me dice, bueno, porque los adultos no juegan y tú sí juegas. ujú. Entonces, claro, ahí se va viendo qué línea va él mismo dibujando, cuál es, cuál es su deseo y que no tiene que ver con papá y mamá, estrictamente. Eso es lo que quería comentar. Exacto, ahí va. Sí, sí, tiene mucho que ver con esto que veníamos viendo y que bueno, en esto es realmente creo el pionero, sin duda es Winnicott, ¿no? Que propone ahí otra cosa. Ujú, Deleuze y Guattari recogen el guante en eso. Acá en el Río de la Plata, Pavlovsky de los primeros, cuando en los inicios de los 70 comienza con los grupos terapéuticos de psicodrama en niños, adolescentes, en fin. Y Winnicott es como ujú, toda una referencia, ¿no? Además de otros autores, pero sí, sí, sin duda. Hay un autor argentino que es Jorge Volnovich, que es psicoanalista, pero toma muchas cosas también del esquizoanálisis. Y recuerdo un artículo de él en un libro que está dedicado a infancia, donde se llama Esquizoanálisis de un niño, justamente el texto, ujú, ¿no? Este, sí, es un trabajo ahí sí con un chico más psicótico y donde lo trabaja muy del uso guattarianamente el caso. Justamente. ujú, Trabaja ahí toda una línea entre el juego, el dibujo y demás. Este, y la visión que da de la situación clínica, del trabajo que hace, es bien esquizoanalítica, ¿no? Y toma muchísimo a Deleuze y Guattari, más que el psicoanálisis, incluso, ¿no? ujú. Mm, mm. Pues vamos a ir viendo que van a dedicarle páginas a juego de niños, a los autistas. Trabaja casos Sí, en el antiguo aparecen casos de Bruno Bettelheim, por ejemplo, de la fortaleza mm. vacía, que es un libro de Justo, Bettelheim dedicado al autismo. sí, justo cuando mencionaste el autismo, yo conecté con una conversación que tuve ayer, donde me estaban hablando de la neurodivergencia, ¿no? Del TEA, unos colegas, y estaban un poco diciéndome que no sé, pues que la comunidad se debía organizar y que deberían haber, a propósito de que esta película intensamente la estaban dando en un cine donde habían acondicionado la sala para niños o personas con TEA, Ujú, sonido más bajito, la luz, ¿no? Y que las personas que trabajaban ahí estaban preparadas para intervenir si había alguna crisis, etcétera, ¿no? Entonces ujú, estaban como que decían que tendríamos que digamos, abrir esto, ¿no? Pero yo venía preguntando, sin estar en contra de eso, si lo aceptamos como algo, digamos, que es propio, así como un niño con síndrome Down, vamos a decir, una persona, si aceptamos el autismo así, ya no vamos a interrogarnos sobre qué produce eso y qué tiene que ver, pensando en lo que había escuchado de Bifo también, ¿no? En este inconsciente conectivo lo que puede ir produciendo estos modos de subjetivación eh, actuales, ¿no? Internet, o los chicos pasan mucho tiempo, o sea, ya, digamos, ya no está esta conexión con otro, ¿no? Sino es con una máquina tecnológica, con un videojuego, no mm, sé, y pensaba que si lo normalizábamos, ¿no? Bueno, así nacen y bueno, es una condición, entonces cerramos ya
preguntarnos también por qué produce eso. Mm. No sé, es lo Sí, que es iba interesante lo que pensando. decís, porque sobre el autismo a mí hay muchas cosas que me intrigan. Supuestamente, según conversaciones que he tenido con gente que trabaja con el autismo, no es mi caso, pero hay un aumento importante en los últimos años, en las últimas décadas, de los casos de autismo, ¿no? En su amplio espectro, ¿no? Porque también está eso, ¿no? El TEA como espectro autista es bastante más amplio que lo que era antes, ¿no? Y capaz que hay muchos Ujú, chicos y personas que antes pasaban por otros cuadros sintomatológicos, por decirlo de un modo, y ahora ya son dentro del espectro autista, ¿no? Yo qué sé, el caso de los Asperger, que a veces no ujú, sabe si es autista o no es autista, es decir, ¿no? De muchos chicos con ujú, Asperger, porque lo ves como tan cuasi normales a veces, o pseudo normales, dependiendo obviamente del caso, hay situaciones y situaciones, pero es también todo un tema que justamente, ¿no? Interpela eso, ¿no? La producción de subjetividad actual, ¿no? Con todo el tema de, ujú, del uso de pantallas, ¿no? Yo ya recuerdo que en, en los 90 muchos pediatras y psicólogos infantiles ya estaban alarmando sobre el tema del consumo ya de la televisión nomás, ¿no? Que era ujú, excesivo tantas horas y que bueno, esto ya estaba produciendo, lo veían clínicamente, cambios en el desarrollo mental del sujeto. ujú, Y bueno, y ahora mucho más con el celular, con todo, ¿no? Las pantallas son como ujú, una parte fuerte de la vida nuestra, ¿no? Y los niños ya ujú. nacen con la pantalla, los bebés ya te manejan un celular, ¿no? Ya les meten un celular cuando están llorando, ¿sí? Este, y bueno, eso también genera otro mundo subjetivo, ¿no? Es una realidad. Claro, Seguramente pensaba en esto que los plantea chicos que Jan, van naciendo y creciendo con las pantallas no van a componer la misma subjetividad que la que hemos compuesto nosotros. Eso es una realidad claro, ya. ujú, Entonces, también eso, ¿no? Lo que vos decís, la pregunta sobre el autismo, ¿por dónde va? Hay quienes también han investigado y lo relacionan con la comida chatarra y las porquerías que comemos, ¿no? Pero bueno, que también podría ser una línea investigativa. No digo que no, pero sin lugar a dudas está bueno interrogarse sobre la producción de subjetividad que la propia sociedad genera, ¿no? Modeliza, pensando claro, porque Deleuze, si no Guattari, cerramos Ginsburg y todo, otros ¿no? autores, ¿no? Ujú. Ya de alguna manera se reabsorbe, digamos, es una condición, y ya no tenemos que preguntarnos absolutamente nada, sino Ah, abrirlos, hospedarlos, está bien, pero yo iba, que si también el propio sistema busca que ya no nos preguntemos, ¿no? Solo le hacemos un espacio y eso. cerramos todo. Eso, hay como tendencias a veces a una especie de biologicismo bastante fuerte, ¿no? Eso se nota a veces. Ujú, Que hay mucha gente que se resiste a eso desde el punto de vista teórico, ¿no? O teórico técnico. Muchos dentro del psicoanálisis, muchos psicólogos, ¿no? Por pensar autores más clásicos que pensaban estas cosas en un contexto de producción subjetiva, ¿no? Desde Bruno Bettelheim hasta, bueno, alguien que trabajó mucho con Guattari como Fernand Deligny, ¿no? Es un autor ujú, interesante también. Diego, habías levantado ahí ujú, la mano. Sí, con respecto a lo del autismo, sí, estoy de acuerdo en que ahorita hay muchísimas explicaciones, no sé si llamarlas biologicistas, bueno, desde el ámbito de la neurología. Bueno, Ujú. esto que puede haber fallado, la atención conjunta que se ve afectada, las neuronas espejos, etcétera. Y si bien suponiendo que todo eso sea verdad, suponiendo que haya algo de base en ese sentido, se deja muy de lado de lo que son las relaciones, ni siquiera con un autismo grado 2 o 3 de los moderados graves, sino del leve al grado 1 que es altamente funcional. Hace Ujú. poco pude escuchar a una colega que hablaba de los espacios que frecuentaban adolescentes con autismo grado 1 y que era justamente el Internet porque permitía no mostrar la cara.
permitía mantenerse cierto anonimato, al mismo tiempo de jugar a ser alguien que podía ser o no ser. Entonces me parecía interesante como una forma de, no sé si mantener una especie de cuerpo sin órganos o no lo sé, porque era ese juego de ser y no ser y al final ser todo y no ser nada. Bueno, eso. Ujú, mm. Bueno, también está eso, ¿no? Las estrategias de comunicación, de vínculo, ¿no? A veces sí, no mostrar la cara, bueno, puede funcionar, ¿no? Como funciona para mucha gente, para estos chicos también. Pensaba también lo que decía Hilda en relación a, por ejemplo, las obras de teatro o cine pensadas para chicos con autismo. No digo que estén mal, porque bueno, es cierto, estos chicos no, ya a veces no toleran o no soportan el modo común que tenemos los normópatas, como diría Jean Uri, es más que normales normópatas, le gusta decir a Uri, no sé, de ver un teatro, un cine, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está bueno también que los padres con los chicos puedan también hacer de ese espacio un espacio disfrutable y sin duda, ¿no? Bueno, los chicos estos son de moverse, pararse, el cuerpo es como, ¿no? Cuerpo, cuerpo, ¿no? Está todo en movimiento ahí, ¿no? Los chicos. Tengo alguna experiencia con algún amigo que tiene hijos autistas o incluso una vez, era muy joven, yo año 99 o 2000, fui a hacer un par de talleres con un colega a chicos autistas que era para prepararlos para un viaje turístico en tren de un día. Entonces, bueno, hicimos toda una simulación con ellos de cómo sería el viaje, che. No, y recuerdo eso, que era todo muy cuerpo, ¿no? Te daba cosas de pum, un pegote, agarre, el, 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 el que te abrieran la boca a cada rato, ¿no? Y tremendas bocas las abrían así, ¿no? Era una cosa, a mí fueron las cosas que más me pegó desde lo corpóreo afectivo, ¿no? En ese momento. Me pareció una experiencia interesante, pero bueno, una de las pocas que tuve ahí con chicos con autismo. Después sí, más con amigos que he visto ahí el desarrollo, ¿no? Algunos más hacia el Asperger y otros más hacia el lado más jodido del autismo, ¿no? Del espectro autista más, lo que se llaman TGD, creo que es el trastorno general del desarrollo, que es, bueno, un sujeto que no habla, que es todo cuerpo, que es el grado más complicado, digamos, ¿no? Del autismo. Jodido, jodido. Este, pero sí, es toda una cuestión, ¿no? Como, yo no- a ver, es muy probable que varias cosas neuro estén ahí incidiendo, pero bueno, hay que ver si es solo lo neuro lo que incide, ¿no? Bruno Bettelheim, por ejemplo, era de los autores que más insistían en la terapia para los autistas, ¿no? Que incluso lo tiene escrito que en muchas ocasiones pudo llegar a visualizar por dónde iba la producción autística hasta que lograba un desbloqueo y el autista dejaba de ser autista. ¿Mm? Les cuento algo. Bueno, vos, Virna, conocés a Héctor Garbarino. Bueno, yo hice un grupo de estudio con que era sobre Melanie Klein, con Mercedes Freire Garbarino, y fue como un año y medio sobre Klein. Y una vez por menos invitaban a ponencias y cosas que hacían en la clínica de los Garbarino, los Garbarino para el Uruguay son casi los fundadores del psicoanálisis, o estuvieron ahí, ¿ah? Ya son fallecidos. Yo los conocí en la última época, digamos, de ellos. Mercedes y Héctor en una se pusieron a discutir ahí y Mercedes ahí cuenta a todo el mundo una especie de confidencia diciendo porque Héctor cuando era niño eh, pensaba en dos cosas, o que era sordo o que era autista, porque no habló hasta los 5 años. Que estaban todos como muy preocupados en la familia, los padres, etcétera.
Y el viejo dijo, sí, sí, es cierto. Mis padres pensaban que era o sordo o autista. Los médicos pensaban eso, además, ¿no? Parece que le habían hecho estudios y no, ujú, sordo parece que no es. Entonces tenían el miedo de que surgiera autista. Y el viejo después fue todo un crack, digamos, ¿no? A nivel de en su vida en general, y como médico, psiquiatra, psicoanalista, etcétera, ¿no? Este, o sea, interesante, ¿no? Porque hoy ujú. día, un niño que no habló en los 5 años, seguramente te agarra el aparato médico a los meses. Entonces, no te deja ni Claro, respirar, o sea, y no sé hasta qué punto sos bueno, ¿no? Qué sé. pero digamos, décadas atrás, al no tener esta mirada, digamos, no mirar y pensar, bueno, puede ser autista, o ir a una consulta, los mandaban a los chicos a la escuela con todos los demás chicos. Ujú. Y bueno, eso en parte era positivo también, ¿no? Ujú, claro. Ojo, lo Eso. integrativo aún está, ¿no? O sea, antes hubo al menos una moda de que no, y ahora se volvió hace tiempo, por lo que sea, que sí, que tienen que estar Claro, pero es integrados. una indicación de un tercero, ¿no? Digamos, No, no, pero es antes los obligación, padres, acá al menos es obligación de la escuela, es obligación ujú, ya del claro, sistema recibirlo. educativo. Ujú, Tienen que aceptarlo sí o sí. Lo claro, único la que educación pueden inclusiva. gestionar es esto de, bueno, no me metas un grupo entero de chicos con autismo. Uno o Ujú, dos por clase, vale. Esa lógica distributiva sí, para atrás. ujú, Si Sí, no, pero la clase los no baja maestros se les si complican también. la clase no es normal, hay excepciones, y esto no es una crítica hacia las maestras que hacen lo que pueden. Obvio. No hay una adaptación del programa a incluir a ese niño en sus formas de aprender. Es el niño que integrativo en el sentido, el niño autista tiene que hacerlo todo. Sí, sí, O va a cambia el depender del programa. tipo, va a depender del chico, del tipo de Sí, autismo, del claro. apoyo que tenga, obvio. ujú, Para que va y no aprende nada, ujú, porque no puede, ujú, entre otras cosas. Y bueno, hará lo que puede hacer. Y otros capaz que hacen más. También a veces, dependiendo de la situación, tienen acompañantes, ¿no? Si lo precisan, ¿no? A veces estos chicos, sobre todo más cero verba y todo cuerpo, imagínate, ¿no? Es complejo ujú. tenerlos en un salón, tenerlos todo el No, tiempo. Hay una la lógica escuela, integrativa, pero también hay una lógica de la singularidad que es necesaria, porque si no, no es claro, buena ni pero, para el chico, ni es buena para el resto de los chicos. claro, pero Autismo. la escuela exige, no sé si las escuelas, los colegios exigen a estas mamás que cumplan con, bueno, con las pautas de salud. Y esto termina en que luego de diagnósticos tienen que ir a unas clínicas, ¿ah? Con dos Sí, profesionales bastante gratuitos, eh, hasta los 18 años, pero esto lleva una gestión en la vida de estas madres. sí. Supone que allí hay una psicopedagoga o, por ejemplo, una psicomotricista. Entonces, yo lo que veo es que hay una falta de los supuestos derechos de las escuelas para todos, porque estas mamás tienen que llevarse a otros lugares para que les enseñen a sus hijos, para que Hay una aprendan. lógica también que ahí donde creo que están las fallas es el sistema de cuidados, ¿no? Que acá en Uruguay se está como en ciernes, en semilla de implementarse, y hay muy poquito, pero hay cuestiones que pasan también por el sistema de cuidados, porque también eso que vos decís es real, complica a la madre en el trabajo, complica a los padres en otras circunstancias de la vida, entonces falla ahí todavía el Estado con el sistema de cuidados, ¿no? Estos chicos requieren todo un aparato de un sistema de cuidado. Personas que hagan muchas funciones para ayudar a los padres, porque si no, salvo que los padres sean ricos, pueden hacer todo con ellos, pero si no, está complicadísimo, ¿no? Incluso aún siendo ricos, bueno, siendo ricos pueden pagarle a otro para que lo hagan, ¿no? Harán su vida y le pagan a los demás, pero los que no pueden pagar está complicadísimo, ¿no? En ese caso he tenido varias familias, No, o es la mejor dicho, educación que familiares, madres o tendría que padres, que te incorporar. cuentan sus vicisitudes con chicos autistas, ¿no? Claro, pero Es la un, escuela es un tendría que, síntoma más. claro, la escuela Genera un tendría que síntoma abarcar más. esto.
Ujú. Claro. Sería la escuela, no el BPS que tiene que abarcar esto. Ojo, no es solo la escuela, porque la escuela no se puede hacer cargo del aparato de salud. Por eso digo, esto Bueno, está es bien. parte de ese programa que en el gobierno del Frente Amplio empezó como a votarse al menos, y todavía falta un desarrollo económico y mucho más para esto que se llama el sistema de ¿cómo se llama? Integral no, integral de salud, no, el sistema de cuidado. Sistema integral de El salud. sistema integral Claro, de pero cuidados, ¿no? Que es otra cosa que esto es, no, acompaña no es estos salud, no es. casos, igual que las personas con vejez, con problemas, demencias, las personas con discapacidades físicas, cerebrales, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que están ahí en la vuelta. Ujú. Que este sistema de cuidados tiene que como que responder. Y bueno, todavía acá está en microdesarrollo, todavía no lo han desarrollado como se debe, ¿no? Me acuerdo de un documental en Francia que este, lo vi como inicio de los 2000 y tenía bastante de esto del sistema de cuidados, hasta no solo pensando en personas o chicos con problemáticas, sino también incluso cuando los padres trabajan y hay hasta un servicio dentro del sistema, o lo había al menos en el inicio de los 2000 en el Estado francés, donde hasta hacían un servicio gratuito por el Estado para lavarle la ropa a los padres y madres de los niños que lo precisaran. Los niños sanos, ¿eh? Solo era pedirlo y lo hacían. Obviamente con los que no tuvieran o tuvieran las dificultades económicas para, no sé, tener a alguien que lo hiciera, etcétera, ¿no? Se contemplaba eso, Ujú. pero lo hacían, estaba bueno. Bueno, gente, vamos dejando por acá, ¿les parece? Y Listo. bueno, les invito a seguir con esto del sujeto del goce e introducirnos a psiquiatría materialista. ¿Ah? Ujú. Y capaz que en la Vale. próxima, si podemos, bichamos ahí lo que quede del sujeto del goce. Y bueno, si no hay cuestiones, yo creo que las debe Seguimos haber, en el, porque está esto seguimos del en el uno. Nietzsche, está esto de los nombres de la historia que no hemos trabajado. Hay bastante cosita que Ujú. está bueno, por lo menos, puntualizar Ujú. algo antes de pasar a psiquiatría materialista. ¿Está? ¿Estás hablando del capítulo, de pasar, de ya arrancar con el capítulo 2? No. No, Ujú. está. Viste que en las últimas páginas del Antiedipo está el índice. Cada Sí, capítulo tiene un sí, índice y subpartes del capítulo. Bueno, sí, la sí, subparte que estamos viendo ahora es el sujeto y el goce. Y está. después de esa parte viene psiquiatría materialista. Creo que hay entre la página 27 y la página Ujú. 30, creo que es, o 29 por ahí, cosas que estaría bueno ver antes de pasar a psiquiatría materialista, justamente, ¿no? Por ejemplo, algo Lo de Nietzsche. importante en ellos, esto de los nombres de la historia, la crítica al Ujú. yo, hay cuestiones que están lindas para verlas también, porque si no van a quedar como en el aire y descolgadas y seguimos avanzando. Ah, Ya. bueno, nos vemos entonces el jueves. Listo. Buenas Vale. noches. Chao. Que Gracias. pasen Nos vemos. lindo, nos vemos.